Dice la frase del día, entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. Amén. Deuteronomios 39. El Señor te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos, fruto de tu vientre, crías de tu ganado y en en las cosechas de tus campos. Amén. Y nuestra frase del día de Arturo Calle, empresario exitoso colombiano, dice, gastando dinero no se hace dinero. Hay que cimentar, construir e invertir. Ya después se podrá disfrutar. Bonito, ¿verdad? Bueno, hermano Gabriel, no sé si tiene unas palabras antes de dar inicio o ya puedo presento a Jaime de una vez. Sí, tenemos que orar, presentarnos delante de Dios. Amén. Y bueno, vamos a orar. Oremos, Señor Jesucristo. Señor, que esa promesa de Deuteronomio 39 se haga realidad en nuestras vidas. Tú, Señor, que eres Dios de la abundancia, que bendices a tu pueblo con abundancia. Bendice todo lo que nosotros emprendamos. Te damos gracias, Señor, porque cada día estamos recibiendo buenas noticias. Hermanos que van en el camino de emprender y que los estamos formando. Señor Jesucristo, bendice esos emprendimientos. Padre Celestial, bendice a los hermanos que están ahí económicamente, Dios mío. Que sus empresas sean Señor, que se cumpla en sus empresas esa promesa de Deuteronomio 39, Señor. Amén, amén. Bueno, Jaime, mándame una camisa de esas que tienes ahí de Bogotá. Bueno, ya sí. El hermano Gabriel siempre me vacila mis camisas. Amén. Sí, Jaime, ya se la debe porque... Ya, bueno, vamos ahí. Ahora que estaba hablando Arturo Calle, vamos ahí allá donde don Arturo para ver qué hay para ver qué hay para el hermano Gabriel. Mándeme la talla. Eli. Bueno, mis hermanos. Vamos. Listo, Jaime. Ok, bueno. Dios les bendiga a todos. Perdóname, Yace, si me ibas a presentar. Yo creo que ya no necesito tanta presentación. Ya todos me conocen. Así es. Ya soy aquí, como dice un amigo mío, viejo conocido o conocido viejo. Muy contento de estar una vez más con ustedes y hablando de estos temas que son tan importantes para que tengamos unos emprendimientos saludables. ¿Sí? Recordemos que el emprendimiento exitoso, un indicador, sí, es las ventas, que sea próspero, pero otro indicador también es la salud en cuanto al clima, en cuanto al ambiente en el cual se desarrolla esa empresa, ¿vale? Entonces, hoy ya hemos venido hablando de algunos temas como en una especie de secuencia, ¿sí? Aunque obviamente no es que esto sea un tren, puede que un vagón depende de otro o vagones aislados, sino que son temas que están interconectados el uno con el otro, pero no de manera lineal, sino como en una especie de red, ¿sí? Entonces, como que están interconectados y es una conexión a veces medianamente, digamos que bastante compleja en algunos momentos de explicar todo este tema de carácter, temperamento, pensamiento, sistema de creencias y demás. Pero hemos tratado como de tocar algunos aspectos importantes que son necesarios que los construyamos todos en conjunto para poder aprovechar y sacarle máximo provecho a nuestra vida. Y obviamente como emprendedores, pues eso es lo que más queremos, teniendo en cuenta que tenemos un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, vamos a tocar el tema del temperamento. Yo sé que ustedes han tenido muchas charlas a partir de este tema, han hablado mucho del temperamento en otras ocasiones. Psicólogos han hablado de este tema, ya han tocado este aspecto, pero vamos a trabajarlo desde una óptica diferente.
La óptica con la que siempre se ha trabajado el tema del temperamento ha sido una óptica de un pensamiento griego del señor Hipócrates. Seguramente ustedes lo han escuchado, que él hablaba de los 4 temperamentos, del sanguíneo, el colérico, el flemático y otro, bueno, ahí. Eso ustedes ya se lo saben de memoria, pero hoy vamos a darle un enfoque diferente. Entonces, para empezar, quiero que miremos la historia de una chica que se llama Paula. Ayúdame ahí, ya es en la siguiente diapositiva, lo tengo escrito ahí. Yo lo voy a leer acá. Paula era una joven extrovertida, alegre, de convicción fuerte, que no le tenía miedo a los retos y desafíos. Sus padres eran trabajadores y responsables. Sin embargo, cuando tenía 8 años de edad, los vio hacer cosas poco éticas. Su sistema de creencias se derrumbó. Se volvió una persona incrédula. Esta experiencia transformó su vida y la hizo reaccionar ante la gente de una manera prevenida, agresiva, rebelde, sarcástica y desconfiada. Con el paso de los años, su ira e inconformidad aumentaron, siendo manipuladora, distante y fría. ¿Dónde quedó la niña que soñaba hacer del mundo un lugar mejor para vivir? ¿Dónde quedaron sus sueños de compartir con las personas menos favorecidas? ¿Qué pasó con sus dones de enseñar, aconsejar, motivar y exhortar a otros? ¿Por qué fue tan duro enfrentar la adolescencia? Al mismo tiempo hizo sufrir a sus padres al no poder perdonarlos, sin entender que los adultos también se equivocan. Ella había nacido con el temperamento para cumplir su propósito. Sin embargo, en lugar de avanzar y conseguir sus sueños, se estaba destruyendo poco a poco. Todas las decisiones que tomó de ahí en adelante fueron basadas en su dolor y se apartó cada día más de su verdadero propósito, porque un corazón herido no es objetivo. El temperamento puede ser muy valioso cuando lo controlamos y canalizamos de una manera apropiada. Cuando no lo controlamos ni lo canalizamos, puede ser muy destructivo. La raíz del problema se puede encontrar en el ambiente incorrecto que vivió Paula, pues se detuvo su crecimiento, se estancó e hizo que produjera un fruto originado en sus debilidades. Entonces, aquí tenemos la historia de una jovencita que tenía un corazón, como aquí estás hablando un poco acerca del corazón, un corazón saludable, no hablando del tema físico, sino hablando del tema emocional, ¿no? Tenía unas emociones sanas, pero resulta que empezó a ver cosas y nos dice esta historia que esas cosas que ella vivió hirieron sus emociones y ella empezó a partir de ahí a tener unos comportamientos que no eran adecuados con el diseño original que tenía. Y digamos que eso es algo que muchas personas a diario están viviendo. Sí, yo sé que de pronto ustedes han escuchado mucho a los psicólogos hablar del tema de heridas emocionales y hay muchos talleres de esos aspectos de sanación de heridas emocionales, porque todo este tema de heridas hace que nuestro sistema de pensamiento los pensamientos sean a partir de esas heridas, ¿sí? De lo que me hicieron y mi manera de actuar y de responder ante ciertas situaciones sea desde esas heridas. Y termino yo entonces en un ciclo repetitivo de esas condiciones que llevaron a heridas. Entonces, como a mí me hirieron, entonces yo tengo que herir a otro más duro. Cuando lo que realmente hemos aprendido es que si a mí me hirieron, entonces yo lo que tengo que hacer es sanar esas heridas, ¿sí? Sanar esos daños que me hicieron, perdonando a la persona que me los hizo, para evitar yo hacerle el mismo daño a otra persona. Entonces, aquí vemos a esta chica, Paula, que entonces le tocó, ¿sí? O sea, entonces uno se queda como que, bueno, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cuál es el paso a seguir para que esta persona pueda reencontrar su camino, para que pueda reencontrar su propósito, para que todas las fortalezas de su temperamento afloren en ella? Entonces, ahí básicamente lo que tuvo que hacer o lo que hay que hacer
es ir al momento en el que perdió esa conexión con su propósito, ¿sí? Que fue cuando esas situaciones dañaron su sistema de creencias, entonces ahora tiene que volver a reevaluar todo su sistema de creencias, que fue lo primero que perdió, ¿cierto? Y entonces luego tener un encuentro con el creador que le permita entonces apreciar. Un encuentro con el creador, un encuentro con Dios, permite apreciar al ser humano los regalos que él nos da. Y uno de los regalos que tenemos es el temperamento. Algo importante. ¿Sí me están escuchando? Amén, Jaime. Paso. Amén, amén. Amén. Ok, Amén. vale. No, lo que pasa es que a veces sentí que en Amén, algún amén. momento como que se me cayó el internet y no les estaba escuchando. Y sentí que no me estaban escuchando. Esperemos que el internet se mantenga estable durante la charla, que no tengamos problemas. Entonces, les está diciendo que un encuentro con el creador, y pues la mayoría de los que estamos acá hemos tenido ese encuentro, nos permite o nos abre una puerta para poder apreciar los regalos que hemos recibido, y uno de los regalos que hemos recibido es el temperamento. La palabra temperamento es una palabra que deriva del latín, y en latín la palabra es temperamentum, ¿sí? Y esta palabra significa sencillamente mezcla, es lo único que significa. Por eso el título de hoy, la mezcla de... ¿Qué era lo que era? Mezcla de combustible, ¿cierto? Era el tema de hoy, la mezcla de combustible que recibimos para actuar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de combustible, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Alguien sabe? O sea, cuando hablamos de combustible, estamos hablando de aquello que enciende la chispa, ¿cierto? Entonces, el temperamento, su definición, ahí pasemos a la siguiente diapositiva, ya. Nuestro temperamento, entonces, es esa forma particular que tenemos nosotros de actuar según toda la construcción que tenemos. Hay un versículo, no le puse la cita, para que a ustedes les quede tarea buscarlo, que dice que es mejor ser apacible que dominar un ejército. Apacible es lo contrario que irascible. Irascible es aquella persona que ante una situación que la pone como en cierto riesgo, de una vez explota de manera negativa, ¿sí? Que no, pudiéramos decir que no controla sus impulsos. Y entonces la Biblia, que obviamente conoce muy bien al ser humano, le está diciendo al ser humano, es mejor ser una persona calmada, ser una persona apacible, o sea, ser una persona que procura todo el tiempo estar en paz, que aquel que es capaz de dominar un ejército. O sea, es decir, que es mejor dominarse a sí mismo, dominarse a uno mismo, que dominar a otros. Eso tiene que ver mucho con el autocontrol. Y les hablaba entonces de la palabra temperamentum, y esta palabra temperamentum está muy conectada con la palabra templanza, que también la encontramos en la Biblia. Y esa palabra templanza, que tiene la misma raíz, está hablando de autocontrol, o también habla de dominio propio. Entonces, fíjense cómo todos estos conceptos están interconectados: temperamento, templanza, autocontrol, dominio propio, están muy íntimamente integrados, y forman y hacen parte, o sea, juegan un papel muy importante dentro de la construcción de todo lo que es nuestro carácter, todo lo que es nuestra identidad y todo lo que es nuestro ser. Entonces, el temperamento, digamos que en su explicación más básica, es el conjunto de acciones. Vamos a la siguiente, Yace, porfa. Entonces, creo que te pasaste. No, antes, ahí. Entonces, nuestro temperamento, en sus definiciones, pudiéramos decir que es lo que define nuestro modo de actuar, ¿sí? La manera como reaccionamos. Es todo ese conjunto de acciones naturales, primarias e inmediatas,
que las podemos clasificar en grandes conjuntos para determinar esos rasgos comunes de nuestros comportamientos, de nuestros sentimientos, de nuestro pensamiento, de nuestra conducta. Toda nuestra conducta y la manera en la que reaccionamos o en la manera en la que respondemos a situaciones está definida en esa parte de nuestro temperamento. Entonces, fíjate que una persona que domina su temperamento, pudiéramos decir que es una persona que tiene un carácter bien definido. Aquel que no domina su temperamento, sino que tiene un temperamento demasiado inestable, también es una persona falta de carácter, que es lo que quiero como que entendamos hoy de manera clara. Hay cuatro estilos de temperamento, o digamos 4 rasgos bien marcados, bien definidos, que como les mencionaba, según la teoría hipocrática, no la teoría hipócrita, no, esa no es la teoría hipocrática, él menciona los del sanguíneo, el colérico, el flemático, ¿y cuál es el otro? A ver si están ahí. Sanguíneo. Sanguíneo, colérico, flemático. Melancólico. Melancólico. Esos son los 4 temperamentos básicos de la teoría. Esa teoría es bastante antigua, esa teoría incluso viene desde tiempos antes de Cristo. Se habla de esa teoría, de los temperamentos del ser humano. Pero obviamente sabemos que siempre hay uno de esas cualidades, de esos temperamentos, que es el que sobresale en nosotros, pero siempre tenemos un poquito de todos, ¿no? O sea, no es que como que son cajones aislados, sino que es un engranaje, y en ese engranaje pues tenemos una partecita de cada uno, siempre sabiendo que hay uno que es sobresaliente. En este concepto que quiero trabajar con ustedes hoy, vamos a trabajar 4 pilares del temperamento, pero entonces lo vamos a trabajar como temperamento dominante, temperamento influyente, temperamento sólido, temperamento concienzudo. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, Yace. Aquí en esta diapositiva entonces estaba hablando de toda la mezcla, de todo lo que es la mezcla, comportamientos, sentimientos, pensamientos, conductas, toda esa mezcla es la que nos ayuda a definir el tipo de temperamento que tenemos. ¿Por qué es importante definir el tipo de temperamento que tenemos? Porque eso nos va a ayudar a identificar qué aspectos de nuestra vida debemos fortalecer, ¿cierto? O sea, fortalecer en el sentido de conocer nuestras fortalezas y enfocarnos en ella, y trabajar nuestras debilidades, y saber cuando vayamos a hacer equipo con alguien, cuáles son esas piezas que debe tener la otra persona, o ese temperamento que debe tener la otra persona. Esto es importante para los que son solteros. Cuando se vayan a casar, miren bien, es bueno que se conozcan ustedes mismos para saber escoger a la persona con la que se van a casar, porque si no después van a haber muchos choques, y es por temas de temperamentos que entre sí no son compatibles. Entonces es muy difícil ese tema de convivencia, siempre hay como una lucha de poderes, el uno se quiere sobreponer al otro. Y eso pasa también en los climas de trabajo. Hoy en día en las empresas, con todo lo que se llama estudio de habilidades blandas, esto lo estudian mucho los gerentes de talento humano, o también los que le llaman los headhunting, que los cazatalentos. Ellos saben que una sola persona con su estructura de pensamiento, con todo su sistema de creencias y demás, pues solito se puede llegar a un buen objetivo. Pero ellos han entendido lo que la Biblia también ya nos dijo hace mucho tiempo: mejor son 2 que 1, porque alcanzarán más rápido el éxito o obtendrán una mejor paga por su salario. Entonces, lo que hacen estos estudiosos del talento humano es mirar cómo es su temperamento, y si le van a colocar, y si usted va a crear un equipo de trabajo, de empleados, de colaboradores, de socios y demás, miran muy bien que sean personas con temperamentos complementarios entre sí. Es decir, para que, digamos, entre ese grupo de trabajo se pueda hacer una explosión de ideas, una combinación de temperamentos, una combinación de caracteres
que permitan que se logre más rápido el desarrollo de las cosas y el alcance de los objetivos, ¿sí? Eso es lo que hoy en día las empresas de alto nivel están, digamos, pensando con la selección de sus equipos de trabajo. Ellos no solamente están mirando el hecho de tener un título profesional, no solamente están mirando el hecho de tener una carrera, o mucha experiencia, o muchos años trabajando en algo, sí que, uy, es que yo soy el duro en eso o en aquello, sino que miran mucho ese tema de habilidades blandas. Ese es el término que se utiliza hoy en día. Habilidades blandas y habilidades duras sería todo aquello que tiene que ver con el conocimiento técnico, con la formación académica y demás. Y las habilidades blandas, entonces todas esas habilidades interpersonales que hacen parte de la construcción de este carácter, de estos temperamentos. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos nuestro temperamento para saber con qué tipo de personas sí podemos hacer un buen equipo de trabajo y sacar el máximo provecho de las fortalezas que yo tengo, sacarle el máximo provecho de las fortalezas que esa persona tiene y obviamente que la idea es que las fortalezas de mi compañero sean esos puntos donde yo tengo debilidad. En la clase anterior de identidad, estábamos hablando de identificar el propósito de nuestros rasgos. Entonces, una cosa que yo les decía era cómo los grandes empresarios aprovechan, ellos conocen sus debilidades y lo que hacen es que se rodean de personas que pueden llenar esos vacíos que tienen ellos en sus debilidades para ellos enfocarse y dedicarle más tiempo a sus fortalezas, a sacarle el máximo provecho a sus cualidades y a sus cualidades, a sus fortalezas, y que sean otras personas las que le ayuden, ¿sí? O a empujar y a mejorar esas cosas que tienen como debilidad. O sea, no querer ser Cuzumbo solo, sino hacer trabajo en equipo, obviamente entendiendo que el ser humano es un ser social. O sea, aunque ahorita estamos con todo este tema de aislamiento y de distanciamiento y demás, partamos de la idea que el ser humano es un ser social, que no puede estar todo el tiempo solos. Y por eso es que hay mucha gente hoy en día que está enferma porque no supieron manejar temas temperamentales. Y ahorita entonces estas situaciones así de estar un poquito, de no vernos tan seguido, de no estar tan cerca de la gente, ha hecho que muchas personas se enfermen. Entonces vamos a identificar ahora más o menos cómo están esos 4 elementos del el temperamento dominante, el temperamento influyente, el temperamento sólido y el temperamento concienzudo. Entonces, en el temperamento dominante tenemos a una persona que es muy activa, que busca el sentido práctico en todo lo que hace. Es alguien que en la vida le busca una utilidad a todo. Es alguien que tiene una voluntad muy recia. Es lo que pudiéramos llamar ese líder nato. Es una persona que es siempre optimista. Una persona que tiene muchas ideas, es una persona rebosante de ideas, de proyectos, de objetivos, una persona que no descansa hasta que alcanza lo que se propone. El carácter, el temperamento dominante es una persona entonces también muy extrovertida, ¿sí? Aunque no al mismo punto del influyente. El influyente es mucho más extrovertido que el dominante, pero igual estamos hablando aquí de dos temperamentos que definen a personas extrovertidas. También tenemos en el dominante una persona que es autosuficiente, que es impetuoso, ¿sí? Que a veces tiende a ser sarcástico, ¿sí? Y que son personas que se aprovecha ese temperamento para tener trabajos como supervisores, como políticos en organizaciones y como a nivel directivo de liderazgo. Son muy buenos, pero no son tan orientados a las relaciones, ¿sí? Son personas que el tema de la relación interpersonal se les puede complicar un poco. Entonces, como puntos fuertes del dominante, pudiéramos hablar de que es un ser humano directo, un ser humano activo, que toma decisiones, que se esfuerza por alcanzar metas y obtener resultados,
que se desenvuelve mejor cuando hay un ambiente retador. Cuando se le presentan esos retos así, dicen, no me lo va a dejar montar, esto no me va a quedar grande, y va para adelante. Ahorita vamos a mirar algunos puntos débiles, pero quiero mencionarles 3. El primero de ellos es que tiende a ser demasiado dominante, ¿sí? Demasiado dominante, que muchas veces tiende a ser o reacio a los temas rutinarios. Son personas que se aburren muy rápido con temas rutinarios y que los temas de detalles muy finos, o sea, no son dados a esa minucia, no son personas tan minuciosas. Entonces, esas debilidades de ser trabajadores compulsivos, ¿sí? Porque el dominante tiene esa debilidad, que es un trabajador muy compulsivo. Entonces, hay que empezar a mirar cómo controlar esos aspectos, esa compulsividad. Entonces, uno tiene que empezar a ser consciente, oiga, yo tiendo a ser muy compulsivo, entonces lo que voy a hacer es frenarme, ¿sí? O sea, aprender a relajarme, aprender a entender que no todo está bajo mi control, porque es otra de las cosas que al dominante le cuesta. El dominante es alguien que quiere tener todo bajo control y le cuesta mucho obedecer el liderazgo de otros, o sea, le cuesta mucho al dominante ser liderado. Él quiere siempre estar mandando, siempre el que como es una persona llena de ideas y que quiere ser escuchada, le cuesta mucho ser liderado. Entonces, ese tema de aprender a ser liderado, o sea, que otro sea el que dé instrucciones o el que yo estar subordinado a alguien más, es un punto bien importante a trabajar en el temperamento dominante. O sea, es una debilidad que hay que aprender a manejar. Ahorita vamos a ver cuáles son las fortalezas y la conclusión de esta clase es que nos enfoquemos y le dediquemos más tiempo a las fortalezas sin desconocer. O sea, cuando les digo que no debemos enfocarnos en las debilidades, no estoy diciendo que las desconozcamos. Lo que estoy diciendo es que no gastemos todo nuestro esfuerzo en querer arreglar nuestras debilidades, porque si nos dedicamos a eso, vamos a perder tiempo valioso, vamos a perder oportunidades interesantes de sacarle el máximo provecho a las fortalezas que tenemos y obviamente vamos a desperdiciar ese propósito que tenemos como seres humanos en esta tierra. Entonces, entonces el dominante, hablábamos que quería tener todo bajo control y en ese querer tener todo bajo control tiende a ser a veces muy impetuoso con las personas que aparentemente son torpes, o sea, personas que no tienen la misma rapidez mental que él. Entonces tiende a ser demasiado exigente y a presionar a esas personas, lo que lo lleva a ser una persona que trata mal a los demás, ¿sí? Entonces, ahí la recomendación es, oiga, cálmese nuevamente. Cuando vaya a pedir algo, bájele al tono, o sea, hable más suave, no hable tan duro, porque el dominante tiene esa tendencia a ser una persona que habla fuerte como para que hacerse sentir de que él está ahí. Y es una persona entonces que siempre quiere como, al querer tener todo bajo control, entonces quiere hacer el trabajo y decirle al otro cómo hacerlo. Y aquí la recomendación es quédese callado y guarde el consejo solamente hasta que se lo pidan. O sea, no empiece a hablar ni a decir cosas si antes no le han dicho, si no le han pedido una opinión. Y el último punto aquí que debe trabajar bien el dominante, al ser una persona llena de ideas y querer tener todo bajo control, entonces es una persona que siempre quiere tener la razón. Entonces se vuelve un poco impopular, ¿sí? Se vuelve un poco impopular. Y obviamente tener siempre la razón es imponer mi pensamiento sobre el pensamiento del otro y decir que el pensamiento del otro no sirve y terminamos entonces ofendiendo a las demás personas. Y entonces ahí el trabajo que debe hacer el dominante es, en primer lugar, dejar a los otros, que puede que los demás no tengan la razón, pero tú no sabes si de verdad tienen la razón. Entonces es como darle la razón a los demás, ceder un poquito, agachar la cabeza un poco, aprender a decir disculpas, discúlpame, me equivoqué, aprender a decir
de verdad no tenía la razón, porque es que el dominante mal manejado es el que impone su voluntad, impone su razón, dice yo tengo la razón y es así, punto, y nadie me discute. Y entonces cuando en algún momento llega a equivocarse, es una persona que le cuesta mucho reconocer su falla, o sea, entonces empieza a sacar más, como es una cabeza llena de, es una lluvia de ideas andante, entonces lo que hace esa persona es empezar a sacar argumentos, no, es que eso no funcionó porque esto, porque aquello y tal, entonces a querer ahí como tramar a la demás gente y no es capaz de reconocer o de admitir sus defectos y sus fallas. Entonces ahí estamos hablando de ese temperamento dominante. Hablemos ahora entonces del temperamento influyente, ¿va? Que también es un temperamento extrovertido, les decía yo que entonces más extrovertido que el dominante. Es una persona que es muy cálida, que es amigable, que es muy expresiva, que atrae a la gente como si fuera un imán. Es ese típico conversador, es ese típico también es optimista, es aquel que llaman el alma de la fiesta. También es una persona muy generosa, muy compasiva. Eh, es una persona de muy buena adaptabilidad. O sea, como quien dice, si hay arroz con huevo, si hay caviar ruso, caviar ruso. O sea, siempre busca como buscarle el lado amable a las cosas. Pero entonces, como debilidades o como cosas a trabajar, se dice que es una persona de carácter débil, que es emocionalmente inestable, que tiende a ser muy inquieto y también tiende a ser un poquito egoísta, ¿sí? Ese es como el seguro triunfador de su juventud, que muy pocas veces llega y alcanza las metas que se propone. Entonces, es una persona que se relaciona con las demás mediante una persuasión verbal, o sea, mediante la palabra. Ese es el típico parlero, pudiéramos decir así. Y es una persona que trabaja o se desenvuelve bien en trabajo en equipo. Ese es el que conecta bien a las personas, el que le cae bien a todo el mundo a primera vista. Y entonces, obviamente, tiene esas características. Entonces, el influyente es ese temperamento que como puntos fuertes pudiéramos decir el trabajo en equipo, el entusiasmo siempre si podemos, vamos para adelante, y la flexibilidad. Sí, más que adaptabilidad, pudiéramos decir que también la flexibilidad que tiene esa persona para acomodarse a la situación o hacerse al ambiente. Pero entonces vamos a mirar aquellos aspectos o esas debilidades que debe tener en cuenta para reconocerlas y buscar entonces apoyo en esos aspectos. Primero de ellos es que hablan demasiado. Son personas que todo el tiempo están contando historias, todo el tiempo están contando sueños. O sea, ellos, como el combustible de ellos es la palabra, el verbo, estar todo el día hablando y contando. Entonces, cuando te están contando una historia, cuando están exponiendo un proyecto de emprendimiento, empiezan a hablarte de las mariposas, empiezan a hablarte de los cuadritos y le voy a poner esto y a mi negocio le voy a poner aquello. Y obviamente en el tema de negocio se requiere ser mucho más concreto, lo que llamaríamos ir al grano y dejar tantos comentarios aislados y ser muy centrados. Y otra cosa también es que cuando uno habla mucho tiende a exagerar, ¿sí? Entonces esas exageraciones a veces nos llevan a la mentira, ¿no? De hecho, toda exageración es una mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado si de pronto estamos viendo que somos de este temperamento influyente. Recomendación, hable la mitad. Si va a decir 100 palabras, solamente trate de decirlo todo en 50 palabras. Obviamente, al estar esta persona hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, termina siendo de cierta manera egocéntrico, o sea, todo gira alrededor de ellos, todos los proyectos de ellos son los mejores, son lo más chévere, lo más bonito. Entonces,
Recomendación para los que son influyentes aquí, aprendan a escuchar. O sea, hablen la mitad, escuchen el doble. Hay un comentario muy chévere, una frase muy chévere, y es que parece que tenemos 2 orejas y solo una boca, solo una lengua. Entonces, escuchemos 2 veces antes de hablar la primera vez. Eso es muy importante en los negocios y sobre todo en las ventas. A veces pensamos que el mejor vendedor es el que llega y una vez le va echando el carretazo y mire que este producto sí hace y deshace y tal, y ¿cómo es? La San Gabriel, eso mejor dicho, eso tremendo, hermano, eso refresca hasta el espíritu y tal, y le echa un cuento y tal, y resulta que la persona no está necesitando eso. Y el influyente entonces quiere conectar con él y no escucha las necesidades de su cliente. Fíjese cómo estamos viendo estos temperamentos que mal manejados nos pueden llevar a que nuestros emprendimientos no alcancen el éxito y no sean emprendimientos saludables. Porque al estar hablando todo el tiempo, entonces terminas tú interrumpiendo a la persona, contestando por otro, ¿sí? Es como, es ese típico personaje que en una conversación y hay un momento de silencio, siempre es el que quiere romper el silencio y echar cuento. Así empieza a hablar un tema que no tiene nada que ver con el tema que se está trabajando. Entonces, ojo con eso. Y si estamos viendo que nosotros tenemos este temperamento o que nuestro temperamento sobresaliente es el influyente, revisemos entonces estas cosas para que aprendamos a escuchar, para que aprendamos a dejar que las otras personas también participen, ¿sí? Otra cosa que tiene este personaje, el influyente, es la baja capacidad de concentración, ¿sí? O sea, a él le están contando, pero como él está pensando es en todo lo que va a decir, le dicen datos, le dicen nombres, es a veces como desmemoriado. Es el típico desmemoriado que siempre se le olvida algo, deja tirado el paraguas, deja tirado el bolígrafo, el celular, el despalomado. Es muy despalomado esta persona. Entonces, preste atención cuando le digan nombres, preste atención cuando le den datos importantes, porque esos datos importantes son los que tiene que grabarlos aquí en la mente para luego ir a investigar y entender las necesidades y expectativas de esa persona que es su cliente. Y otra cosa que tiene influyente es el desorden. Les fascina el desorden, entonces ahí hay que trabajar también ese tema de organizar la vida en todos los sentidos. ¿Sí? Y eso aplica entonces también para el tema de los negocios. El orden también se nota en la manera de hablar, en la manera de expresarse. O sea, el orden no se ve únicamente en la manera como organices tú los inventarios o cómo tengas organizada la bodega o cómo tengas los estantes, si es el caso de sus tipos de negocio, sino en la manera como ustedes hablan y cómo se expresan, tener un orden para las cosas. Primero, lo que primero va lo primero. Vamos a hablar entonces del sólido. Hasta aquí vamos claros. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a hablar del estilo sólido, del temperamento sólido. Entonces tenemos una persona que es muy tranquila, que es muy serena, es una persona alegre, que se lleva bien con los demás. Es una persona que es muy eficiente, que es conservadora, es confiable, una persona muy ingeniosa. Es muy práctico. El sólido también es un tema práctico. Tiende a ser introvertido. Estos dos que están abajo, el concienzudo y el sólido, son temperamentos que son ya introvertidos, no son así demasiado expresivos, sino que ya son más, estamos hablando de gente más callada, más calmadita, no son, no es fácil de ver al sólido, digamos, de percibir sus debilidades. Es una persona que es muy cerrada, ¿sí? Muy cerrada, un poco. Y en cuanto a sus debilidades, ¿sí? Es la falta de motivación.
Es una persona que tiende a desmotivarse muy rápido, o sea, es una persona que no se enfrenta, no asume riesgos. Es alguien que le cuesta mucho asumir riesgos. Y entonces él tiene la habilidad o digamos que procura siempre como mantenerse de espectador, expectante ante la vida y poco asumir el riesgo de ser el actor de la vida, o sea, verse envuelto en la vida, aunque es una persona muy pacífica, ¿sí? Y este tipo de personas tienen un corte mucho más hacia el tema académico, de pensamiento, de las reflexiones, aquel que se encierra a leer por horas y horas, ¿sí? A pensar, todo el tiempo está pensando mucho. Entonces, sus puntos fuertes es que es una persona muy cooperativa, es reflexivo, es apoyado, es buen consejero, sí, es una persona que es buen consejero, pero entonces es una persona que no expresa mucho sus emociones, ¿sí? Entonces, como que si algo es muy feliz, él está igual que si le traen una noticia triste, ¿sí? No es como el dominante o el influyente, que más el influyente sobre todo, que si usted le llega con una noticia buena, ¡ay, montó una empresa! ¡Ay! Y pega el grito. Y si usted le llega con una noticia mala, no, imagínate que quebró el negocio, nos fue mal, nos robaron, tuve una pérdida, ¡hombre, no! ¡Sí! Entonces, llora ahí un ratico, o sea, son muy expresivos. Este temperamento sólido tiende a ser mucho más inexpresivo y no se emociona, no es alguien que tienda a emocionarse. Entonces, eso es bueno en algunos momentos, malo en otros momentos. Eh, algo importante aquí del sólido y que algo que tienen que trabajar las personas que vean que ese temperamento es el que más los está definiendo o el que más, es el combustible que ellos tienen ahí para hacer lo que fueron llamados, y es la resistencia al cambio. Esa serenidad y eso que les decía de quedarse como espectadores y no involucrarse y no tomar riesgos, también se significa resistencia al cambio, ¿sí? Es la persona que es muy metódico, tiene una manera única y metodológica de hacer las cosas y cree que no existe otra manera de hacerlas. Entonces, ahí rayan mucho con los temas de transformación. O sea, son muy conservadores. Acordémonos de esa palabra, son gente demasiado conservadora. Y tienden a parecer perezosos, ¿sí? Tienden a parecer perezosos, así como indecisos, ¿sí? Entonces, porque como todo tiene que pensarlo, como todo tiene que verlo ahí y masticarlo, y como esa resistencia al cambio, esa resistencia a dar el paso de riesgo, entonces pareciera que no hiciera nada, pareciera que no toma decisiones. Y algo importante aquí del sólido, y es que esa persona nunca le dice que no. O sea, son personas que a todo le dicen que sí. Sí, 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 yo lo hago. Sí, yo lo hago. Sí, yo lo hago. O sea, como son introvertidos, entonces no expresan demasiadas cosas y todo lo que les digan a veces lo aceptan como una verdad. Entonces, para el sólido, la recomendación es emociones un poquito, ¿sí? Emociones un poquito, ensaye cosas nuevas, por lo menos en los temperamentos que son muy sólidos. Es gente que ni siquiera para probar platos nuevos. Es gente que cuando la sacan es gente que sufre mucho cuando viaja, por ejemplo. Un temperamento sólido cuando viaja sufre demasiado porque ese cambio de ambiente, ese cambio de cultura, el cambio incluso en las costumbres alimenticias o gastronómicas le cuesta adaptarse y se resiste a cambiar. Entonces es el que va a Estados Unidos, así sea de vacaciones, y va a buscar comida colombiana, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, la recomendación es emociones y un poquito más y explore cosas nuevas. Obviamente,
no se desboque, no se ha desbordado, pero ensaye algo nuevo. Y entonces tenemos como último al concienzudo. El concienzudo, entonces, aquel que tiene esa mente privilegiada, una capacidad para experimentar una gama completa de emociones. Por naturaleza es un perfeccionista. El concienzudo es muy dado a las artes, es muy artístico, es profundamente analítico. Es aquella persona que se sacrifica por el otro. Él tiene estos concienzudos son personas que también son amigos muy fieles, personas que se fidelizan muy fácil, y es aquel que no le gusta ocupar, es siempre como, no, estar aquí, que no le gusta estar robando cámara, por decirlo de alguna manera, o sea, no le gusta sobresalir ni ocupar el primer lugar, no le gusta ser el protagonista en las escenas, ¿sí? Entonces él siempre es como que no, tranquilo, todos para ti, tú primero, siempre primero el otro y de último él. Pero eso tiende a ser un poco peligroso porque es una persona que también tiene tendencias al pesimismo, ¿sí? O sea, aunque es perfección, el mismo hecho de ser perfeccionista en muchas cosas lo lleva a ser pesimista, ¿sí? Entonces él lo que hace es cuestionarse a sí mismo en todo lo que piensa y lo contrarresta con pensamiento. O sea, su pensamiento siempre es como pesimista y cuestiona todo, o sea, todo se pregunta si prefiere quedarse callado antes de decir algo que de pronto vaya a afectar la sensibilidad del otro, ¿sí? Entonces es una persona de ese estilo. Siempre se esfuerza para que todo salga correctamente y ese sí es muy dado al detalle. ¿Se acuerdan que les decía que el dominante es una persona que no es muy detallista de esos finos detalles? El concienzudo sí, el concienzudo incluso le dedica más tiempo a esos finos detalles y es una persona que se desenvuelve mejor en un ambiente muy estructurado y muy organizado, en ambientes muy limpios. Obviamente, sus puntos fuertes entonces sería ese ser detallista, ser muy calculador, muy pensador, a la máxima expresión, o sea, piensa cada letra de lo que va a decir y es precavido, ¿sí? Obviamente, entonces, un influyente debería tener también como compañero a alguien concienzudo, ¿no? Para que toda ese mundo de ideas y ese mundo de cosas que tiene en su mente, alguien le ponga un poquito de freno, ¿sí? Entonces, por eso es que les decía yo, todos tenemos un poquito de algo. Siempre hay uno de estos 4 elementos que es sobresaliente, ¿sí? De los demás en nuestro temperamento, pero todos tenemos un poquito de cada uno. Obviamente, de pronto tenemos las fortalezas del dominante, pero con las debilidades del sólido. O sea, cada una de las cosas que he explicado ahorita vamos a ver unos cuadros mucho más extensos acerca de las fortalezas o de las cualidades y defectos de cada uno de estos temperamentos, y la idea es que más adelante podamos construir nuestra matriz temperamental para darnos cuenta entonces dónde tenemos que empezar a trabajar, qué fortalezas podemos empezar a sacarle más provecho y en cuáles debilidades buscar a alguien que haga equipo con nosotros, digamos como buscar a nuestro par, pero en sentido contrario, y así poder entonces armar ese equipo con el cual voy a poder cumplir lo que dice la Biblia, ¿no? Mejor son 2 que 1. Entonces el concienzudo, en cuanto a las debilidades que debe tener en cuenta y tratarlas un poco, o sea, no enfocarse en ellas, pero sí tratarlas y tener cuidado, porque de no reconocerlas y de no darles tratamiento, pues va a caer
en un descontrol de su temperamento. Es una persona que se deprime fácilmente, ¿sí? Es una persona muy depresiva. Los concienzudos tienden a ser muy depresivos. Son personas que tienen una mala imagen de sí mismos. Ellos no hablan bien de sí mismos porque hablar bien de mí mismo es como ser ególatra, adorarme a mí, ¿sí? Entonces, cuando una persona nunca habla bien de sí mismo y está escondiendo eso detrás de una fachada de humildad, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa persona que le podemos llamar falsa humildad. No, yo no, para nada. ¿Cómo se te ocurre? No, yo no, no, eso no, yo no merezco eso. Entonces, ese tipo de personas así es el temperamento concienzudo. Eh, y este concienzudo también es alguien que como es tan perfeccionista, se demora para tomar decisiones. Se demora mucho y entonces espera y aplaza y aplaza y aplaza. Ese es el típico soltero que ninguna muchacha le sirve porque a todas les encuentra un defecto. Entonces empieza a aplazar y aplazar y aplazar ese tema de enamorarse y de buscar una novia y le llegan los 50 y los 60 y ¿cómo es que dicen? Lo deja el tren, ¿no? Lo deja el tren. Entonces es la persona que se demora para escoger, o sea, va a comprar una camisa y se demora porque ninguna camisa es perfecta. Entonces, ojo con eso y lo que buscamos entonces es que esa persona pueda escoger la cosa correcta antes de empezar, que no se desgaste, que no gaste mucho tiempo, o sea, la planeación hay que hacerla, hay que saber por dónde ir, pero no esperar a encontrar el plan perfecto para empezar a hacerlo, sino ejecutar el plan y en el camino vamos encontrando la perfección, vamos perfeccionando ese plan, vamos encontrando esa perfección. Y como son tan perfeccionistas en el tema de las relaciones, les cuesta relacionarse por eso mismo, porque no encuentran al par ideal. Entonces siempre están como midiendo estándares demasiado altos en las demás personas y nadie satisface esos estándares. Entonces nadie les sirve, con nadie puede trabajar. Son personas, como les decíamos, trabajan demasiado solas. Y entonces ahí la recomendación es, mira a la demás gente con compasión, mira a los demás con ojos de amor, de misericordia, entendiendo que nadie es perfecto, ni siquiera el concienzudo es perfecto, aun cuando quiera ser perfeccionista. Entonces bájele a los estándares y ábrase un poquito más a las relaciones. Y no sea una persona que se hiere por todo se ofende. El concienzudo es el que por todo se ofende, por todo coge rabia, a todo le ve el lado malo, ¿sí? El concienzudo es el total contrario del influyente, o sea, el influyente es el que a todo le ve el lado bueno, el concienzudo a todo le ve el lado malo. Entonces, ahí tenemos esa combinación de cosas que cuando nacemos con un enredo que no sabemos para dónde vamos. Entonces, no existe ningún temperamento que sea mejor que otro. Eso es importante que lo tengamos claro. Ni el dominante es mejor que el influyente, ni el influyente es mejor que el dominante, ni el dominante es mejor que el concienzudo, ni el concienzudo mejor que el sólido. Jaime, Jaime. Bueno, parece que al hermano Jaime se le fue el internet, se detuvo.
Hermanos, disculpen, ya hablé con el hermano Jaime, en el momentico se le cayó el internet, pero va a hacer un cambio a su celular y nos acompaña nuevamente en unos segundos. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario, si estamos entendiendo todo. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Ahí me disculpan un poco que el internet hemos tenido unos daños acá en el edificio, entonces ha estado bastante intermitente la conexión, pero aquí ya pude volver. Entonces estábamos hablando de los 4 elementos, de la tierra, aire, agua y fuego, que son 4 elementos que ninguno es mejor que otro, sino que son diferentes y cada uno de ellos tiene una particularidad, ¿sí? O un temperamento específico y que uno necesita del otro, ¿sí? La tierra, para no volverse árida, necesita del aire y del agua, ¿sí? El aire, entonces, constituye esa capa protectora, pero necesita de la tierra, ¿sí? Para que crezcan árboles y que los árboles sean los que estén renovando el aire, ¿sí? Así como el agua también, para que el ciclo del agua pueda darse, necesita del aire para los vientos y para todo el tema de evaporaciones. Entonces, todos estos elementos se complementan entre sí y no pueden existir el uno sin el otro. Lo mismo pasa con los temperamentos. Si vamos a definir al dominante, pues obviamente no podemos excluir los otros elementos. Algo importante también, por ejemplo, en los 4 elementos es el equilibrio que tiene que existir entre ellos. Y ese equilibrio tiene también que ver con el control, porque controlados estos elementos, si controlamos tierra, aire y agua, podemos tener unos cultivos espectaculares, pero cuando, por ejemplo, la tierra se sale de control o el aire se sale de control, tenemos vientos demasiado fuertes, el agua fuera de control, entonces inundaciones, y el fuego fuera de control, pues mucho peor. Entonces, descontrolados estos 4 elementos son tremendamente destructivos, así como descontrolados nuestro temperamento, también es tremendamente destructivo para nosotros mismos. A veces pensamos que cuando vamos y herimos a alguien y somos hirientes con esa persona, o sea, ofensivos con alguien, creemos que le estamos haciendo daño al otro. Y sí, le hacemos daño al otro, pero nos estamos haciendo mucho más daño a nosotros mismos. Tener un temperamento descontrolado es como aquel que se toma un veneno para que se muera el otro. ¿Sí? O sea, me tomo yo un veneno para que se muera el otro. Eso es lo que obtenemos cuando tenemos un temperamento descontrolado. Y me gusta también algo que dice la Biblia, que como una ciudad sin protección es aquel hombre que tiene su temperamento descontrolado o que es falto de carácter. Vamos entonces a la última diapositiva para ver en más detalle fortalezas y debilidades de cada uno de estos estilos de carácter. Entonces, el estilo dominante, aquí tenemos a la izquierda una pequeña lista como de cualidades y a la derecha, en la parte blanca, una pequeña lista de los defectos, para que nosotros entonces aprendamos. Ya hoy no nos da el tiempo para hacer un ejercicio práctico, pero vamos a ver si de pronto en una próxima clase podemos hacer la parte práctica de esto para que nosotros tengamos una tablita bien elegante y pueda cada uno de nosotros sacar ciertas conclusiones de su temperamento y así poder empezar a hacer un plan de acción. Entonces, el dominante, como cualidades, es innovador, tiene una voluntad fuerte, es decidido, es eficiente, persistente, independiente, competente, práctico, y como debilidades o como defectos
tiende a ser agresivo, impaciente, mandón, terco, exigente, egoísta. Vamos al siguiente, que sería el influyente. En el influyente tenemos como cualidades una persona muy emocional, entusiasta, optimista, persuasivo, sociable, inspirador, carismático, convincente. Y en el lado de los defectos del influyente, tenemos a alguien desorganizado, alguien indisciplinado, alguien manipulador, charlatán, vanidoso y alguien que es muy reactivo. En el temperamento concienzudo, tenemos entonces como cualidades ser perfeccionista, ser sensible, preciso, exacto, ordenado, cauteloso. Y en el lado de los defectos, ayúdanos, porfa, a pasar la siguiente. Ese es lo del influyente. Luego tenemos Ok, parece que están tomando nota. Entonces, para que darles un tiempito ahí. Es posible que estas diapositivas las mandemos al grupo. Entonces, las puedes volver PDF y las subes por los grupos de WhatsApp y Telegram para que tengan ahí estas memorias y puedan darle una repasada más adelante. Y pues igual ustedes saben que se está grabando la clase, entonces pueden más un momento ir al canal de YouTube y ver el video. Vámonos directamente al de concienzudo. Entonces el concienzudo, dentro del lado de las cualidades, decíamos perfeccionista, sensible, preciso, exacto, persistente, serio, paciente, ordenado, cauteloso. Y en el lado de las debilidades o de las defectos, entonces ser demasiado meticuloso, pesimista, preocupado, crítico y demasiado crítico a sí mismo, ¿sí? Y también con las demás personas, pero no de decirle al otro la crítica, sino de guardársela para él mismo en el sentido de que dice, no, este no cumple con los estándares que yo tengo, y miedoso y lento. Y por último, entonces en el sólido tenemos como características que de fortalezas o de cualidades, que es una persona leal, complaciente, buen oyente, sincero, relajado, calmado, amigable, comprensivo. Y en el lado de las debilidades, entonces alguien resistente al cambio, no demostrativo de emociones, es alguien posesivo, inflexible, inseguro y no emocional. Entonces ahí está esa descripción de los 4 estilos de temperamento. Digamos que no es un enfoque que vaya en contravía dentro del enfoque del enfoque hipocrático, ¿sí? No es el mismo enfoque, pero no está en contravía, entonces es complementario. Entonces ahí como tarea para que ustedes hagan ese ejercicio personal es que busquen información acerca del temperamento desde el enfoque hipocrático y la puedan complementar o complementen esto que estuvimos trabajando hoy con lo que puedan estudiar aparte. Y entonces en la próxima vez que nos veamos haremos ya un ejercicio práctico, cada uno ahí en casa con una hojita y un lápiz, hacer ese ejercicio. Y la idea de este ejercicio es que al final tengamos en primer lugar una gráfica. Ya sé si nos puedes devolver a unas gráficas que yo les mostraba. Esas, poder tener nosotros entonces nuestra propia gráfica de qué tan dominantes somos, qué tanto de influyente tenemos, qué tanto de concienzudo tenemos y qué tanto de sólido tenemos, ¿sí? Para entonces, luego de que tengamos esta gráfica, elaborar nuestro plan de acción, ¿sí? Podamos elaborar nuestro plan de acción personal
y reconocer entonces cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y basado en ello entonces qué plan vamos a ejecutar para sacarle máximo provecho a las fortalezas, y nuestro plan para encontrar a alguien que nos ayude a tratar las debilidades y superarlas. ¿Ok? Ese sería el ejercicio para la próxima sesión, construir esta gráfica y el plan de acción. Bien, hasta aquí nos acompaña la charla el día de hoy. Esa sí faltó ponerla, la del sólido. Y entonces vamos a tener una frase para irnos, que también es un versículo de la Biblia. Dice que aquel que conoce a otros es inteligente, pero el que se conoce a sí mismo es sabio. Y la que decimos al comienzo, que es mejor ser apacible es mejor tener autocontrol que dominar un ejército. Entonces, la importancia del autocontrol, la importancia de la templanza, la importancia del dominio propio. Esto bien trabajado nos va a tener relaciones mucho más estables, mucho más duraderas. Así que asimismo, empresas mucho más saludables, mucho más estables, negocios mucho más duraderos. Así que está abierto el espacio para preguntas. Hermano, Dios les bendiga. Bueno, ya el hermano Jaime ha terminado la parte que a él le corresponde. Muy bonito tema, Jaime, el de hoy, de verdad. Y a pesar de que, como tú decías, quizás llevamos tiempo escuchando de los temperamentos, en la iglesia hay mucha información al respecto, pero cada vez aprendemos algo nuevo. Entonces, por ejemplo, estos enfoques que nos explicaste hoy, yo no los había escuchado de este modo. Entonces, creo que es importante para todos y me pareció muy linda la charla. No sé si algún hermano tiene alguna pregunta, algún comentario. Hermano Campo. Sí, hermana Jessie, Dios te bendiga. Amén, mi hermano. Qué alegría verlo por acá. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Dame razón de tus padres también. Sí, señor. Gracias a Dios están bien. Allá en Pueblo Nuevo, mi Bueno, papá ya con la alegro. primera vacuna. Sí, gracias a Dios. Saludando también al hermano Jaime Junior, porque Amén. conozco como Jaime Barranco al papá, lo conocí, muy amigo mío. Y gracias a Dios por tener este hombre acá también en el Señor. Bueno, lo que el hermano Jaime estaba enseñando, yo le doy gracias a Dios porque me da mucha base. También porque el hermano Gabriel me ha puesto una carga que gracias a Dios por la confianza que me tiene de llevar a cabo la enseñanza para clase para bautismo. Y este es uno de los puntos que estamos tratando, es exactamente este del temperamento. Y estos 4 puntos pues me ayudan a reactivar ese programa con los que están recibiendo clase. Y espero pues, hermano Jaime, que no solamente sea esto, sino terminar ese punto tan importante. Para mí ha sido de bendición escucharle y gracias a Dios, porque no solamente para los que están recibiendo clases, para mí mismo, porque uno como humano también se sale del orden y comete errores por ese temperamento. Así que Dios nos ayude a vencernos a nosotros mismos. Gracias, hermano Jaime. Dios le bendiga. Con mucho gusto, hermano Campo. Jaime, Señor. yo quiero como hacerte una pregunta. ¿Cómo sería? Porque eso, haberlo dicho es muy fácil. Es decir, ¿cómo haría yo o cómo haría un empresario? Ahora sí, hoy comprendí más por qué hay tanta gente que dilatila una... ¿Cómo es? Dilatina. Dilata. Dilata. Depende, dilapidar es encender a piedra.
No, Y no, no. dilatar es que demoran. Dilatidar, era lo que iba a decir. Dilatidar Ah, las cosas. Por ejemplo, esto de verdad ahora estoy comprendiendo por qué hay personas que ya voy a comenzar, que ya voy a, por ahí, que ya voy a comenzar, que ya voy a comenzar. Y uno dice, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? El otro es que entonces quiere lanzarse, es como emocional y entonces lanzarse ya. Y resulta sin tener una, ¿cómo haría uno? Porque a mí también me sirve, a mí también me llegó, porque a veces uno, eh, muchas cosas me llegaron, entonces, ¿cómo sería como ese entrenamiento para yo poder de verdad ir como aprendiendo eso de verdad, y llevarlo a, en este caso, a las empresas? Porque hay personas que por una mala atención con ese que quiere dominar, esos que no oyen, tú sabes que para ser un comerciante y vendedor ahí tiene uno tú hablabas de los dos oídos y una lengua. Y entonces uno, yo creo que yo tengo ese problema porque a mí me gusta hablar mucho y, y entonces a veces uno se desfasa y resulta que en el mundo empresarial lo que se necesita es aprender a escuchar, también aprender a hablar, pero aprender a escuchar y no hablar y hablar y hablar y todo, cuando tú hablas de la San Gabriel, que es lo que le pasa a mucha gente que le quiere meter uno por los ojos y uno con ganas de explicarle o preguntarle otra cosa y no le dan un chance. Entonces, ¿cómo sería eso, Jaimito, para uno entrenarse ahí, hombre? bueno, eso, ese un poco de clase de inteligencia emocional, de cómo poder influenciar a los demás sobre la manera como ellos, como viene la persona, ¿sí? Cómo buscar el punto de conexión. Siempre con cada tipo de temperamento hay un punto, hay un clic, ¿no? Hay un clic. Entonces, por ejemplo, te hablaba de esa persona que no, que ahorita, que ya, eso es lo que se llama el procrastinador, la procrastinación, que todo, que todo lo deja para mañana, ahorita más tarde, espérate, me tomo un tinto y salimos, espérate, me echo una siestica y ya voy, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajar con cada persona? ¿Cómo? Entonces, lo primero que hay que hacer con cada persona es que esa persona sea consciente, ¿sí? O sea, yo no puedo ayudar a alguien que no esté dispuesto a dejarse ayudar o a alguien que sepa que necesita ayuda. Entonces, por ahí hay que empezar, por definir o trabajar con la persona y parte de eso es el ejercicio que vamos a hacer en la próxima clase y es que cada uno de nosotros sea consciente claramente de lo que necesita o de lo que requiere, ¿sí? En cuanto a su temperamento, identificar cuáles son esos aspectos fuertes y cuáles son esos aspectos débiles que tiene que darle tratamiento. Si la persona no está dispuesta a dejarse ayudar, por más que usted le dé conferencia, le dé cátedra, lo ayude, lo abrace, lo mime, lo bese, lo cargue, no va a avanzar. Eso es lo que me ha pasado a veces, personas que uno no, ¿qué no hace con ellas? Exacto, o sea, a veces uno quiere motivar a la gente, y dice como, no, pero hágale, vamos para adelante, sí, pero échele ganas. Pero si la persona no es consciente de esa necesidad que tiene, o sea, uno puede pararse en las pestañas, colocarse de cabeza, darse 3 vueltas y lo que quiera, pero la persona no va a reaccionar. Entonces, Sí. lo primero que hay que hacer es despertar la conciencia de la persona para que reaccione y comprenda la necesidad de cambio. Digo, y esos que son como, bueno, tímidos y como en una parte perfeccionista, que se la pasan planeando y que de verdad que hay unos que quieren salir ya con el plan perfecto y entonces nunca salen porque nunca está perfecto el plan.
Esa es otra cosa que también uno encuentra aquí. Pero también he notado de eso que son así, que como que aplazan, pero después funcionan, después salen. Entonces, ¿qué nos podías decir ahí? ¿Cómo le dirías tú a ese que demora y demora y demora y se pasan los años hasta allá cuando ya uno se va hasta de la iglesia? Ayer se me presentaron un par de jóvenes que ya están comerciando y entonces me dicen, y yo creía que ellos no prestaban atención, ¿no, hermano Gabriel? Sus enseñanzas están aquí, ya comenzamos. No, eso, o sea, con todos es el mismo, termina siendo el mismo proceso. Porque Ajá. por más que usted trate de convencer al otro de que no, pero inténtelo, no importa que a la primera no le salga bien, el hecho de que convencer a alguien así de perfeccionista, de que si a la primera no le sale bien, pero aprende y adquiere más experiencia, eso no, es sacar a la gente de su estructura de pensamiento, de eso que tienen ahí arraigado todo el tiempo en la mente, eso no se logra solamente con darles charlas, ¿sí? O sea, se logra es realmente con todo el proceso de identificar lo mismo que le explicaba ahorita, o sea, de que la persona sea consciente de que está teniendo esa falencia y que tiene que trabajarla. Amén. Jaime, acá en el grupo la hermana Yajaira hizo otra pregunta, que si existe algún text o se tiene algún text para la aplicación de estos enfoques o rasgos de personalidad. Ya, sí, lo vamos a hacer, ese lo vamos a trabajar en la próxima clase. Es un test, digamos más que un test, es como una autoevaluación. ¿Cómo mando una manito ahí? Es una autoevaluación, pero obviamente lo que vamos a hacer la próxima clase es muy muestral, o sea, es solamente como de lo que pensamos en ese momento, pero eso hay que estarlo validando todo el tiempo para poder tomar una decisión mucho más consciente de lo que se hace. El hermano Juan Abdala iba a decir algo, no entendí si fue. ¿Sí me oye? Sí, señor. Dios le Le bendiga. bendiga a todos, me place saludarle en el nombre del Señor. Amén, mi hermano. Bueno, esto está tan interesante que yo creo que como pastor a uno le sirve demasiado, porque en primer lugar para ayudar a alguien a emprender o al hermano, hay que conocer más, tener como una idea de cuáles son su temperamento, sus temperamentos. Se sabe que son uno, máximo dos que sobresalen, porque a través de eso es que uno más o menos puede tener una base para poderle enseñar o decirle, conociendo ya que más o menos qué clase de temperamento tiene la persona. Sí, o sea, lo que yo quiero es que el hermano Jaime o sea, que esa es mi manera de evaluar. Me ha servido bastante esa parte porque yo analizo, tengo un poquito de idea de esto y entonces yo analizo qué clase de temperamento tiene la persona y más o menos por ahí trato de ayudar. Claro que sí, y esto es un tema que en cuanto al aspecto de consejería y de transmisión y también en transmisión del conocimiento, que ese es un tema que podemos hablar más adelante, de los diferentes tipos de lenguaje, ¿no? A veces pensamos que la única comunicación es a través del lenguaje escrito o del lenguaje no verbal, pero hay muchos otros tipos de lenguajes, ¿sí? Entonces, no todas las personas se comunican de la misma manera. Hay personas que son mucho más gráficas, otras personas que son mucho más textuales, otras que son mucho más auditivas. Y eso también está conectado con los diferentes tipos de temperamentos, así como hay personas que no tienen la misma capacidad de tiempos de concentración. ¿Sí? Por ejemplo, el dominante y el influyente, al ser tan extrovertidos, tienen tiempos de concentración demasiado cortos. O sea, ellos no pueden estar quietos en una sola tarea tanto tiempo, ¿sí? Y por eso son personas que ese es el típico estudiante, es el típico buen estudiante, pero que es desordenado.
¿ya? Entonces uno tiene que aprender a conocer a la persona para saber por qué lado se puede ganar, por dónde entrarle, si digamos como buscarle ese punto que hace clic y conectamos de una vez y ya establecemos un canal de comunicación. Por eso las empresas hacen todos estos estudios y en la publicidad, la gente que trabaja en publicidad y en marketing, ellos son muy dedicados a este tema para utilizar todo lo que se llama psicología del color, para utilizar los sonidos que vayan y los sonidos que cuando una persona que es muy auditiva le generen la sensación de ese producto o de ese servicio que están ahí ofreciendo. Las imágenes, la secuencia de colores, la secuencia de animaciones, todo eso lo están teniendo en cuenta, el tipo de letra, los colores de las letras y los tamaños, todo eso está. El tipo de comunicación que mejor se adapte con su temperamento. Todo eso está diseñado, todo ese tema del neuromarketing, eso está conectadísimo con esto. Yo no soy especialista en neuromarketing, pero uno sabe que toda la información que le están metiendo a uno todo el tiempo va con eso. De neuromarketing hablamos los que de aquí estuvieron en la charla con Matiel, hablamos de neuromarketing. Entonces, aquí de pronto algunos ya tienen una idea. Ah, bueno, entonces vayan al canal de YouTube y busquen la charla. Ya sé. Señor. Digo, yo creo que, bueno, te va a tocar dar esa enseñanza ahora a lo contrario. La vez pasada la diste para tenernos de comprar. Entonces ahora tienes que darla para impulsar a los que ya tienen sus empresas, los que han venido, los que la van a montar. Entonces, ¿cómo usarlo ellos para vender? Porque ahora Sí, pero la que di en el Valle era para los vendedores. La que di para las compras, anticompras compulsivas fue la primerita de aquí de la... Pero la que estoy diciendo, ¿se acuerdan la que usted estuvo hace, como cuánto fue eso, Jaime? Hace 15 días. Lo de la cumbre de emprendimiento, esa sí fue a favor del que vende. Pero no, habían varios de aquí, pero no sé quiénes estaban y quiénes no. Creo que esa, o no sé si está grabada, pero Matiel hoy está en culto especial ahí en el Valle, entonces no se conectó. Pero si no hacemos el link, igual si no la tenemos, la repetimos acá con los hermanos de la escuela. Sí, Más adelante. Ahí habían pocos. Entonces, haz lo que Jaime por último, de parte mía, haz el PDF que te pidió Jaime, envíanoslas al grupo. Que lo mande Jaime, hermano, Gabriel, Jaime, ¿viste? Porque a mí no me deja descargar. Entonces lo mandas. Ok, dale, yo te lo paso ahorita y lo mandamos a los grupos. Bueno, entonces, para terminar, el día lunes 8:15, 22 de junio, que es el 7, 14, 21 de junio, que es el lunes tercero del mes de junio, vamos a tener a un gran amigo, Álvaro Guardo, se llama él, es de Barranquilla, ahora está en Medellín. Y el hombre quiere acompañarnos trabajando algunos temas también de emprendimiento y él se ha especializado mucho en lo que es análisis del entorno y va a traernos una herramienta muy importante, muy interesante que se llama benchmarking. Así que dentro de 3 semanas, porque ahorita se nos vienen dos puentes festivos, vamos a tener 2 lunes de vacaciones, espero que no se enfríen y que dentro de 3 semanas nos podamos ver nuevamente para trabajar ese tema tan importante. Y que prográmense.